El próximo viernes, día 8, a las 7 de la tarde, se inaugura FAGRI, la Feria Agrícola y de Desarrollo Rural de Jadraque. Es la mejor oportunidad para la Asociación de Amigos del Castillo del Cid para empezar a visitar este gran monumento que actualmente se está rehabilitando. Ahora, a punto está de cumplir, será a finales de este año, su primera fase de restauración en la que podremos ver reconstruidas al 100% las murallas. Después, el proyecto de rehabilitación contempla también el levantamiento del interior del castillo, una restauración que sin duda va a ser impresionante. Para eso hará falta bastante más tiempo, pero lo más destacable es que gracias a la puesta en marcha de esta asociación, recuerden, Asociación de Amigos del Castillo del Cid de Jadraque, este año durante FAGRI, durante la Feria Agrícola, se va a poder visitar el castillo. La feria comienza el viernes, se inaugura oficialmente por la tarde, aunque los días fuertes van a ser el sábado y el domingo, días en los que se va a poder encontrar información en los puestos de la feria acerca del castillo de Jadraque, y también después se ha organizado una visita guiada el sábado a las 7 de la tarde. Previamente se dará una conferencia y allí ustedes, si quieren asistir, podrán obtener toda la información de la historia del castillo. Nosotros hemos tenido el privilegio de estar con los arqueólogos y también parte del equipo de los arquitectos que nos han explicado en qué consiste ese proyecto de restauración y sobre todo hemos podido ver en directo cómo marchan esas obras. Situado a 1000 metros sobre el nivel del mar, se alza el Castillo del Cid, una de las más grandes joyas arquitectónicas que atesora la provincia de Guadalajara. La majestuosa e imponente presencia del Castillo de Jadraque se hace con todo el Valle del Henares, tanto que es visible desde muchos otros puntos de la comarca. Recordemos que no en vano Ortega y Gasset llamó a este cerro el más perfecto del mundo. Si su valor como edificio arquitectónico es incalculable, también lo es como portador y transmisor de buena parte de nuestra historia. Silos de la Edad del Bronce, restos cerámicos de época celtibérica y romana o trazas de muros y suelos altomedievales son solo algunos de los grandes hallazgos que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la que es la primera fase de la restauración integral del Castillo del Cid. Una primera fase de rehabilitación que está en marcha desde el pasado mes de octubre y en cuyos trabajos se encuentran un equipo de arqueólogos y arquitectos a pie de obra. Juan Manuel Vega, arquitecto técnico, nos detalla en qué momento se encuentra esta primera fase de las 3 que conforman la recuperación integral del castillo. En esta primera fase, como te decía, en la que ya estamos en la ejecución de obras, se puede dividir en 3 zonas. Una es la zona exterior de una segunda muralla perimetral que ahora veremos que se está reconstruyendo y recuperando de acuerdo a los restos originales que han aparecido con bastante exactitud en cuanto a la traza. Otra es esta zona de acceso en la que se reconstruye la hoja interior de las murallas que han perdido la hoja interior, bien por degradación, bien por expolio, muchas veces en el que la piedra se robaba y se utilizaba para hacer otras construcciones. Entonces fundamentalmente aquí se reconstruye la torre cuadrada de acceso en la que se va a poder visitar, acceder, y arriba tendrá una terraza en la que es un mirador porque la vista es excepcional en todo el castillo. Y cerramos con todo el tramo del muro que se ha perdido para terminar por cerrar este recinto previo a lo que es el interior del castillo, de manera que el castillo va a quedar totalmente visitable y con unos paneles explicativos para que desde el punto de vista de la arqueología y la interpretación se pueda visitar y utilizar mientras se llevan a cabo las obras de segunda y tercera fase que están ya en fase de proyecto muy avanzadas. Para llevar a cabo este proyecto ha sido precisa la aportación primera de estudios arqueológicos que guiaran la restauración de las diferentes partes del castillo. Germán Prieto ha sido uno de los arqueólogos que han guiado las excavaciones a lo largo de estos meses. Aquí se empezó a excavar simplemente para documentar qué elementos había,
qué se puede investigar y para apoyar el proyecto, para saber cómo seguir hacia adelante, ¿no? Entonces empezamos hace ya tiempo, 3 años, en lo que sería el pórtico del palacio, que es lo que está bordeando el aljibe. Ahí estáis viendo un aljibe que originalmente es del siglo XVI, que tenía un forjado moderno que lo hemos quitado y que se conservan elementos originales que ahora se están recuperando y restaurando, ¿no? Alrededor de lo que es el aljibe habría un pórtico de columnas con 3 tramos y ahí se accedería a ese pórtico al palacio. Luego la zona esta que más próxima a nosotros son 3 crujías donde estarían las dependencias del palacio renacentista que hace el cardenal Mendoza, que como veis tienen muchos vanos que son ventanas que se abren sobre la muralla, ¿no? Esto sería toda la zona del palacio del 15. Luego en la parte ya más exterior, allí veis los restos, ahora no se ve bien, de lo que fue una torre pentagonal probablemente del siglo XIII anterior al castillo, ¿no? Anterior al castillo tal y como lo conocemos, ¿no? El castillo que ahora conocemos es el resultado de un cúmulo de reformas. Las más recientes se remontan a la década de los años 60, 70 y 80. Sin embargo, no será hasta el 2002 cuando se inicie un proceso de rehabilitación pensado con continuidad. Será ese mismo año cuando se inicien las primeras excavaciones, que se prolongan hasta la fecha actual y que traen consigo importantes revelaciones. Este castillo en el siglo XV se reforma a la vez que se hace el palacio y entonces se le dota de una barrera artillera, que es un antecastillo que estaba totalmente derruida. Se veían trazas, se veían restos y se conservaban 2 cubos que se veían por lo menos bastante bien. En fotografías aéreas también se podía ver que existían restos. Luego este castillo siempre estuvo lleno de escombro, tiene restauraciones de los años 60, 70 y 80 y mucho de este escombro se echó fuera. Entonces la primera fase de la excavación arqueológica fue delimitar todo el exterior intentando ver cuál era la traza de la barrera para poder reconstruirla adecuadamente, ¿no? Eso empezamos a hacerlo hace, ya te digo, en el año 2002 y hemos acabado este año, ¿no? Y efectivamente, como te decía Juanma, hemos conseguido entre todos el recomponer todo lo que es el trazado de la barrera. Nos falta solamente una zona que es, por eso estamos ahora trabajando en la antepuerta o en el patio de armas. En el año 2002 también empezamos en el interior, excavamos parcialmente el pórtico y excavamos también las dependencias del palacio, pero el trabajo quedó a medias, ¿no? Sobre todo de documentación y de dibujo y tal. Y ya este año, ya con la fase del proyecto ya en serio y, quiero decir, con continuidad, pues hemos acometido los trabajos arqueológicos en todo el castillo y salvo la parte que hemos visto al principio, todo el castillo está excavado, documentado. En los últimos trabajos, las excavaciones han sido más fructuosas de lo esperado, porque además de secundar el proyecto, el equipo de arqueólogos ha descubierto que el cerro en el cual se alza el castillo fue habitado desde el Bronce final. La investigación arqueológica, aparte de lo que es apoyar el proyecto y resolver problemas vinculados a la documentación del propio castillo que se necesitan para elaborar soluciones al proyecto, también ha investigado lo que es el cerro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde ha sido muy interesante el comprobar que este cerro es un cerro que está habitado desde el Bronce final probablemente. Nos han salido lo que nosotros llamamos silos, mal dicho, que son oquedades en la roca talladas, que salen con mucha cerámica, etcétera, y aquí se fechan en época del hierro, en época del bronce, o sea, en torno al 1500, incluso el 800 a.C., ¿no? Si algo ha quedado patente tras estas investigaciones arqueológicas es que Jadraque fue un importante punto en las vías de comunicación entre el norte y el sur en plena época musulmana, pero también un importante poblado. Lo que estamos viendo también en la excavación es que no es solamente un punto defensivo, sino que este cerro fue realmente un poblado importante en época musulmana, ¿no? Aparece muchísimo material musulmán, quedan restos de muros musulmanes y es cerámica además muy antigua, o sea, del siglo IX, X y XI. Eso es muy interesante no solamente para la historia del castillo, sino para la historia de la comarca, ¿no? En su restauración se están empleando materiales y tipos de construcción tradicionales que respeten al máximo su fisonomía original. Se emplean morteros de cal en lugar del cemento, se emplea piedra y ladrillo manual para la construcción en el interior de un aljibe que se está recuperando, pues se está haciendo con ladrillo cerámico manual, con morteros de cal, y se está reconstruyendo una bóveda cerámica como la que originariamente tuvo el aljibe.
Otro de los grandes logros de arquitectos y arqueólogos ha sido el trazado de la segunda muralla que transcurre paralela a la principal del castillo y que estaba oculta tras el terreno del mismo cerro. En el exterior, concluidas las excavaciones arqueológicas, lo que nos han permitido ha sido trazar toda esa segunda muralla que va paralela a la muralla principal del castillo, que es la que siempre se ha visto. Y esta segunda muralla estaba oculta por el terreno del cerro. Entonces, tras las excavaciones y el desescombro, lo primero se han sacado las trazas que prácticamente hemos tenido la totalidad de la segunda muralla, pues porque donde faltaba muro teníamos el punto de encuentro, y al final se ha conseguido replantear. A partir de ahí y consolidando siempre las zonas originales que se han podido recuperar, pues se levanta y reconstruye pues lo que sería toda esa segunda barrera. El sistema constructivo, el mismo que el que utilizaban, son dos hojas de fábrica de piedra, de sillería, que se rellenan con cal y canto. Entonces, bueno, pues en ese sentido se está respetando al máximo. Cuando concluya la reconstrucción de esa segunda barrera, se va a acondicionar toda la zona que queda entre la muralla y la segunda muralla, que se denomina la zona de liza. Toda esa zona se va a acondicionar para el paseo, perimetralmente quedando pavimentada y bueno, pues con un sistema de recogida de aguas y de iluminación de todo el castillo. Sin duda, la confluencia de culturas, su peculiaridad y los hallazgos que emergen de esta fortaleza lo hacen una pieza importante de la historia de la comarca. El castillo es un castillo interesante, es un castillo muy característico de esa época, es el único que hay así parecido, ¿no? Es muy propio del siglo XVI, ya te digo, tal y como lo vemos ahora, ¿no? Los hallazgos arqueológicos son importantes ya no tanto por el castillo como lo conocemos, sino por lo que ha sido el cerro antes de que existiera el castillo, ¿no? Luego también aquí hay restos de una fortaleza musulmana probablemente del siglo IX, hay también restos cristianos del siglo XI, y luego la torre pentagonal nos indica que hay una estructura probablemente del siglo XIII que no sabemos definir bien, ¿no? Es decir, por lo menos hasta ahora no hemos podido conseguir definirla bien. Y luego ya en el siglo XV, el siglo XIV y luego sobre todo en el XV es cuando el castillo se configura como lo vemos ahora, ¿no? Y ya posteriormente, también dentro del siglo XV, pues es cuando se construye el palacio, y esto deja de tener ya una función estrictamente militar y pasa a ser pues una dependencia palaciega, ¿no? En la que también hay mucha propaganda, en el sentido de que es un castillo muy poderoso, con mucha, o sea, muy llamativo, ¿no? Marcando poderío, efectivamente, ¿no? En cualquier caso es muy interesante y es muy interesante, por ejemplo, porque controla vías de comunicación vitales en toda la época cristiana, por lo menos hasta el siglo XII-XIII y la zona musulmana, ¿no? O sea, estamos muy cerquita de lo que podía. O sea, todo esto es una frontera voluble y, por ejemplo, si observas allí está Ita, desde Ita ya ves Guadalajara, es decir, que prácticamente la comunicación visual con Guadalajara solamente depende de un punto, ¿no? Y lo mismo pasa con el norte, es decir, con un par de torres intermedias que no sabemos dónde están, llegas a conectar con Atienza, que es otro punto importante en esa ruta, y desde allí ya con Gormaz, que es el punto defensivo más adelantado de la época musulmana. Entonces, en ese sentido, Jadraque tiene mucha importancia estratégica, ¿no? En ese sentido, ¿no? En los siglos 9, 10, 11 y bueno, y luego en el 12 ya, dentro del ambiente cristiano, ya es otra historia. Un castillo que todavía hoy puede depararnos importantes y reveladoras sorpresas. Sin duda no dejará de sorprendernos. Está, pues bueno, digamos, ubicado en uno de los cerros más perfectos, o eso al menos decía Ortega y Gasset, y guarda gran parte de la historia de Guadalajara. Además, este año el Castillo del Cid es más importante, si cabe, puesto que celebramos el 4º centenario de la publicación del Cantar del Mío Cid. Recuerden, durante la Feria Agrícola y de Desarrollo Rural, el próximo sábado a las 7 de la tarde, conferencia y visita al castillo.
castillo. Hay que decir que en la conferencia estarán presentes los miembros de la Junta de la Comisión de Rehabilitación del Castillo, que también les podrán poner a ustedes al día acerca del avance de ese gran proyecto de rehabilitación. Lo más importante es que por primera vez se van a poder ver todos esos hallazgos arqueológicos que hasta el momento se han encontrado en el Castillo del Cid. Dejamos, por tanto, la historia de momento y vamos con aspectos de más actualidad. 3 días han sido los que han hecho falta para llevar a cabo un curso de